Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, Ñandeyara con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 21. Esta narración tan interesante de David entre los filisteos, desde los versículos 11 al 15. Opeajina lleva la huerecoa, maíza para David. Odiparajina pasó por el santuario de Nob, allí se encontró con Ahimelech, allí el rey, entonces Ocaroimí, el pan sagrado, Meeshupé. Ahí también apareció un personaje que decía que estaba obligado aquel día a quedarse allí delante del Señor, uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg. Bien importante, Gina, porque este edomita que estaba en ese momento será quien va a comunicar alguna de estas cosas. Sabe, ¿verdad?, que David pasó por allí, David odiparjaba y cojina, que se llevó la espada de Goliat y así por delante. Y ahora justamente, ¿verdad?, David que está llegando hasta Gad. Cuando llega a Gad, enseguida la gente se pregunta, los pueblitos, recuérdense, en aquel tiempo llega alguien, llega un forastero, un ajeno hubo, y David también sobre todo, que venía todo desaliñado. Una guarilla que tenía todo un ejército, toda una tropa y todo un arsenal, ya eso lleva, como para el combate, para la pelea bien defendido, sino que ahora se va prácticamente indefenso. Digamos, no tan indefenso, ¿verdad?, porque llevaba la espada de Goliat, pero al mismo tiempo esto podría ser también para David una causa más para ser perseguido. Y justamente parece que aquí estaba comenzando la situación problemática. Es lo que va a engendrar más problemas, ¿verdad? Porque cuando David ese mismo día llega hasta Gad, a donde estaba el rey Aquís, porque ahí estaba Aquís, que era el rey de Gad. Entonces los servidores enseguida echan ojo y dicen al rey: este no es David, el rey del país, el rey de la tierra, el rey de Israel. No es este aquel por quien cantaban y danzaban diciendo: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Quiere decir que ha ecoado bastante, ¿verdad?, lo que era David. David o esa cala iba lejama esa para David o esa cala y puacaja contra cualquier ejército. Y eso nos contaba, porque incluso Saúl, en su envidia y en su maldad, lo que quería era prácticamente la muerte, ¿verdad?, de David. Pero nada de lo que él estaba tramando y nada de lo que él quería, no sé, Saúl siempre le iba en contra. Saúl, bueno, quiere decir que este tiene la bendición del Señor. Saúl por lo menos ya sabía cuál era su destino,
porque en el capítulo 15, si ustedes mal no recuerdan, capítulo 15 de este primer libro de Samuel, que Dios había rechazado, dice definitivamente, a Saúl. Lo había rechazado definitivamente. Upebe, como punto final, no. Incluso a Samuel le había dicho, ¿verdad?, el Señor. Porque en el capítulo 16, cuando comenzaba nuestra narración, el mismo Samuel, ¿verdad?, se había preocupado tanto por lo que estaba sucediendo. Llegó a yo me fui, yo lo he ungido. ¿Y cómo es ahora que lo vas a rechazar? Saúl también, que le había pedido a Samuel, te mina, intercede, mina, veñan de ya, no deberé y chupea, lleva. Que he pecado, que me arrepiento, por favor, que el Señor entonces cambie todo. El Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar levantándote por Saúl, lamentándote por él? Si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel. Y ahí entonces viene ya la segunda escena. Por lo tanto, de Samuel, Nera Sereína. Nera Sereí, porque esta ya es una decisión mía. Lo ya puedo que no hay pone. Entonces, ya se carne oma. En el versículo 15, o mejor dicho, capítulo 15, versículo 10, la palabra del Señor había llegado a Samuel en estos términos. Estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel quedó muy perturbado y pasó la noche clamando al Señor. Upeyoñe, bueno, entonces hace, bebé Samuel, y negoye. Añade, ya la he puesto, nena seré, nena seré. Nebra he ateo, era llevar el aceite. Y yo te voy a pedir que te vayas a la casa de Jesse. Ahí, entre todos sus hijos que él tiene, Upepe, entonces, a ella catan de Mabebar, ungida como rey. Es una historia maravillosa, ¿verdad? Pero que nos está mostrando, queridos amigos, simplemente nuestro caminar. Como yo siempre les decía, y hemos definido este libro, el libro de Samuel es un libro de la política, para los políticos, todo lo que es la polis, todo lo que es referente, Ica quiere decir referente a la polis, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos entender demasiado bien que se está refiriendo a el mal manejo, en todo caso, que Saúl estaba haciendo de esa gracia que Dios le había dado. Para su pueblo y para su gente. Incluso en ese llamado es maravilloso también cómo el autor sagrado nos va describiendo a este joven, ¿verdad? En el capítulo 9 era la elección, ¿verdad? O sea, por lo menos venían de las características de quien iba a ser elegido nada más y nada menos que como rey de Israel. Había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo del benjaminita. El hombre estaba en una muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, una bebé. ¿Y quién era Saúl? Que era joven y apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos con la comunidad San Estanislao, la parroquia, y aquí compartimos también nosotros en estas fechas tan importantes para ellos de la fiesta patronal y también de la fecha fundacional de esta ciudad. Compartimos con los grupos pastorales.
Hoy nos encontramos aquí con una de las fundadoras de uno de los grupos, fundadoras aquí justamente en Santaní del grupo. Entonces les vamos presentando, ellos mismos dirán su nombre y nos comentarán también las actividades que realizan en esta comunidad. Muy bien, bienvenida. Entonces, muchas gracias por la participación. Padre Buenas Cabañas. tardes. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros en esta nuestra fiesta patronal. Y yo me llamo Dionisia Díaz de Penayo. Y justamente soy la fundadora del grupo de los devotos del Divino Niño. Sí. Y fue así como empezamos en el año 2010, como la mayoría empezamos en ese año con el padre Derlis Duré, nuestro cura párroco. Un día él se me acercó y me dice: doña Dionisia, como vos sos coordinadora de la capilla del niño y también acá sos la cocinera del comedor Niño Jesús de la parroquia, ¿qué te parece si formamos un grupo de la devoción al Niño Jesús en nuestra parroquia? Me dice. Y sí, padre, sería bueno, yo no tengo problema. Solamente que yo estoy, padre, ahora mismo trabajando en otro grupo, le dije. Yo estaba trabajando fuertemente con los misioneros católicos en ese entonces. Y bueno, y él me dice: y bueno, doña Dionisia, vos tenés que decidirme ya y tenés que renunciar a uno de ellos. Entonces yo le dije: sí, padre, yo renuncio a los misioneros católicos y me quedo con la devoción al niño. Como yo soy luego de la comunidad Niño Jesús, coordinadora de la capilla, casi también fundadora y de la capilla del Niño Jesús, entonces yo le dije sin pensar dos veces: sí, padre, vamos a formar ese grupo. Entonces ya unos, digamos, 15 a 22 días después, en una de las misas, el padre anunció ya al grupo Divino Niño Jesús. Y me dice ella: queda a tu cargo, doña Dionisia, y la gente que quieran integrar el grupo de los devotos al Divino Niño Jesús se anota contigo y luego preparamos ya una misa con la consagración al Divino Niño Jesús. Entonces, esa fecha, ese año fue en el 2011. Sí. Empezamos, nos consagramos justamente 12 señoras, Mira, 12, digamos que 12 apóstoles, ¿verdad? Sí. Empezamos y hasta ahora seguimos, aumentamos más, ¿verdad? Pero trabajamos muy bien aquí en la parroquia y en las comunidades a donde nos necesitan. Entiendo. Y así estamos trabajamos con los niños y juntamente con nuestro grupo también le tenemos también a nuestra hermana, la hermana Liliana Maradiaga, que es nuestra coordinadora actual ahora. Ella también va a estar explicando un poquito lo que es nuestro trabajo aquí en la parroquia. Bueno, muchísimas gracias verdaderamente entonces por este aporte, ¿verdad? Porque es un aporte pastoral tan hermoso con el trabajo con la comunidad. Bueno, entonces aquí tenemos a la otra participante que ya te presentó luego, ¿verdad? Y entonces, pero igual podés decirnos tu nombre y sobre todo qué están haciendo, cómo están trabajando actualmente aquí en esta hermosa comunidad. Buenas tardes, padre. Buenas tardes también. El saludo cordial a toda la audiencia de este programa. Sí, mi nombre es Liliana Maradiaga, soy la coordinadora actual de los devotos del Divino Niño Jesús. La diferencia de repente de los otros movimientos es que nosotros somos un grupo local actual. Estamos trabajando ahora con los nuevos miembros ya de ir trabajando en base a un estatuto, a un reglamento, pero cómo empezamos nosotros a ingresar, digamos, a la devoción detrás de las primeras fundadoras, detrás de doña Dionisia, es que cada uno de los miembros de la devoción tenemos un milagro o algo en donde el Niño Jesús haya actuado en nosotros. Si uno le consulta a cada uno de los miembros consagrados que hoy están, cada uno tiene un testimonio, pero bastante fuerte, padre. Yeah. Y en nuestro trabajo que estamos realizando es justamente también, al igual que los demás, trabajamos muy de cerca al lado de los enfermos. Hemos dedicado justamente una visita cada mes al hospital. Tenemos un oratorio, un pequeño oratorio allí, con la imagen del Divino Niño Jesús. Entonces solemos ahí hacer celebraciones
Nos suelen acompañar también los padres, y Rubén es el que más nos acompaña también, con el permiso del padre Milciades. Otro mes nos vamos a las comisarías, llegamos a tener también enfermos, quienes vamos asistiendo no solamente en forma, en este caso, ya sea económica ni en forma de especie, sino también en un acompañamiento espiritual, la que vamos haciendo también. Y nuestro trabajo es también últimamente salir en los novenarios, las capillas nos invitan. Cada cuarto y quinto sábado tenemos nuestro servicio acá en la parroquia de San Estanislao. Salimos también nosotros a acompañar a las diferentes comunidades en este proceso de novenario, y cada 3 meses estamos teniendo nuestro retiro, nuestras jornadas. Nos vamos formando, vamos rezando en familia la coronilla del Divino Niño Jesús y la fiesta del 20 de julio, que es una gran fiesta para nosotros. Ese día nosotros reunimos a todos los niños de diferentes comunidades, porque somos miembros de diferentes capillas, de diferentes comunidades. Estamos trabajando cada una de nuestras capillas también en diferentes roles que vamos teniendo, y después todos somos una gran comunidad de la devoción del Divino Niño Jesús. Qué lindo. Muy bien, muchísimas gracias por este aporte. A mí me gustaría escuchar un lindo mensaje también, para la gente, tanto de tu comunidad, pero sobre todo la iglesia misma, ¿verdad? La iglesia que es también tan devota del Divino Niño Jesús. Sí, así mismo, padre, como dijo la hermana Liliana, tenemos muchos devotos. Digamos que toda la parroquia, los fieles de nuestra parroquia acuden allá a nuestra capillita a buscar ese milagro. Y realmente suceden los milagros. Y el mensaje que yo quiero darle a los fieles, a toda la comunidad santaniana, es que se acerquen siempre al Niño Jesús, que confíen en el Niño Jesús, porque el Divino Niño Jesús dice también su mensaje: quien más confía en mí, más bendiciones le daré. Y eso mismo estamos recibiendo todos los devotos que acudimos al Niñito Jesús. Entonces pido también eso a todos los devotos, que nos unamos siempre rezando la coronilla al Niñito Jesús, rezando por la paz en el mundo, por los niños pobres, abandonados, especialmente por los niños enfermos. Ese es el mensaje que yo pido y doy, ¿verdad? Para toda la ciudadanía santaniana, nuestra parroquia, unirnos en la oración, rezando la coronilla al Niñito Jesús. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Y así nosotros estamos compartiendo siempre nuestra propia fe. Y en esta oportunidad desde la comunidad parroquial de San Estanislao. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú.
santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, reflexionando este hermoso libro de Samuel, capítulo 21, versículo 11 al 15, esta narración de David entre los filisteos, pero antes decíamos, ¿verdad?, de este David que está huyendo, este David que ahora entonces se encuentra totalmente desaliñado, este David entonces que tiene que huir de Saúl, justamente porque aquí ya las cosas no van. Saúl, que parecía tan bueno de cierta manera, era el mejor, tan apuesto, de los hombros ya lleva entre sus coetáneos, era el joven que era más apuesto, que sobresalía por los demás. Bueno, todos estos detalles son interesantísimos, ¿verdad? Y que nos hacen entender a nosotros cómo Dios va actuando, porque esto es lo importante. Quiere decir que Dios nos da cualidades, Dios nos da riquezas para que nosotros podamos poner al servicio de la comunidad. Esta vez mañana ya ya llevas a mí o ya pueden al año de curso míos en Duajina, incluso aquellos que nos hicieron pueden volver nomás y pueden ir escuchando curso por curso lo que estamos haciendo. Y aquí vamos a ir descubriendo y vamos a ir viendo que lo esencial y lo fundamental que la palabra de Dios nos quiere mostrar es que vivimos en comunidad, que cada uno de nosotros hemos recibido inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar, es decir, cualidades maravillosas, y cada uno con ese don espectacular y especial que solamente Dios nos puede dar. Y desde esos dones entonces somos nosotros ahora los responsables de producir, de fructificar así como Dios quiere, ¿verdad? Y todo esto es lo que estamos encontrando aquí, mis queridos amigos. Pero ahora Saúl, lastimosamente, como ya había perdido toda confianza, Dios ya no tiene más ninguna confianza, lo había rechazado definitivamente. David comienza a surgir, David después de ser ungido, ya hemos leído y ya hemos entendido y hemos visto todas estas narraciones bíblicas maravillosas con una óptica ciertamente teológica donde Dios actúa. Hoy se cañan de Egina. Por una parte el egoísmo total
de un tendotán que solamente está mirando sus propios intereses. Porque al final de cuentas Saúl ha caído en eso. Había también en ese capítulo 14, que es interesante, cuando su propio hijo Jonatán, ¿verdad? Entonces, él se aventura, quiere decir que Jonatán, como buen muchacho, tampoco no aguantaba esa situación en la que Saúl mismo se estaba metiendo. Saúl estaba haciendo cosas que no convendrían en realidad para el pueblo, para la gente, la forma de gobernar, la forma de guiar al pueblo. Entonces un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero: vamos a cruzarnos hasta la guarnición de los filisteos, que está allí al otro lado. Pero no le comunicó nada a su padre. Pero quiere decir que había algo allí también. Capacidad la mío, quiere decir que hay algo cortado, ¿verdad? Algo que no funciona. En cuántas de nuestras casas, en nuestras relaciones con las personas tenemos teléfonos cortados ahí la gente. ¿Dónde hay vehículos pendientes? Sino que lastimosamente, porque este es un libro político, ¿cuántos de nosotros, una vez que nos han votado, una vez que estamos en el poder, hemos cortado la línea de comunicación? Hemos cortado. Muchas gracias, si te he visto, no me acuerdo. Cuando la Shayaposea, arecoma el objetivo. Esto nos hace pensar, y esto es un libro, ¿verdad?, muy interesante, pero que nos lleva también a una reflexión filosófica, ¿verdad? El famoso Maquiavelo, Maquiavelo lleva. Él decía luego, ¿verdad?, que el objetivo permite, entonces mi objetivo permite cualquier medio ser utilizado con tal de que yo pueda llegar a mi objetivo. Entonces los medios son justificados, lo que sea, para llegar al propio objetivo. La de Yucatán de la Villa, Yucatán de, ¿por qué? Porque se haya por ver, porque se opera ese objetivo, ¿entiendes? Entonces, eso es justamente lo que aquí un poco está mostrando, ¿verdad?, en este caminar también de Saúl. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Vonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y como todos los días, la palabra que viene a nuestro encuentro, hoy estamos leyendo del primer libro de los Macabeos, capítulo 2, los versículos 15 al 22. En aquellos días, los delegados del rey Antíoco, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modín para exigir que se ofrecieran los sacrificios.
Se presentaron muchos israelitas, pero Matatías y sus hijos se agruparon aparte. Entonces los enviados del rey fueron a decirle: tú eres un jefe ilustre y gozas de autoridad en esta ciudad, respaldando por hijos y hermanos. Sé el primero en acercarse a ejecutar la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Bueno, así entonces le están llamando aquí a Matatías, tú eres uno de los jefes. Darán a la ejemplos, eso que el rey está pidiendo, es decir, ir contra la ley de Moisés, contra la ley de Dios. Pero ya esta lectura continúa, ¿verdad? Evidentemente que Matatías no lo hace. Y así también todo el pueblo, es decir, lo que le siguen. Unió Esaina, pea la testimonio, si yo que fuera, pea Isala ñande yara, ñandere noina, firmes en la fe. Porque ñande que hoy en día con tanta facilidad lleva ñambo ukente ve ñande yara o yerurea ñande, ñambo ukente los mandamientos de la ley de Dios. Y entonces nos doblegamos a nuevas ideologías, nos doblegamos a dinero que viene, no sé, del exterior, ña vendela, ña nenetá, ña vendela, ña de familia, ña vendela, ña de cuera, ña de membucuera o lo que sea. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces, esta palabra de Dios de hoy viene como anillo al dedo ya ella, para que meditemos y nos demos cuenta cuál debe ser el camino de aquel que está firme en su fe, su firme fe en el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yara ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yara ñe, ay de mí si no evangelizara. Cómo me cuesta entender que tanto amor en esa cruz fuera por mí. Tú siendo rey no te negaste al dolor y yo estaba allí. Mi lanza atravesaba tu costado, todo un héroe y en silencio eras tú, mi Salvador. Por amor hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo, tú te entregaste por mí. Fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos nosotros reflexionando siempre con esta palabra de Dios maravillosa. Nos llama siempre a una reflexión y sobre todo nos llama a cada uno de nosotros para que podamos ver también nuestro estilo de polis, política, comunidad, relacionamiento, intereses y después entonces como consecuencia trabajo, actividad, movimiento y decisiones, ¿verdad? A favor justamente de esta comunidad. Ahora vengan de ella en este capítulo tan interesante, 21, de los versículos 11 al 15, cómo se nos presenta la relación. Siempre es de Saúl con David, porque es David el que tiene que huir a causa de Saúl. Y ahora se encuentra en el territorio de los filisteos de Gad. Ya hemos visto que son cosas bastante, parece, absurdas, pero para darnos a entender lo que puede producir la maldad y lo que puede producir un egoísmo, cómo nosotros cerramos las puertas de las personas. Y eso, como yo le estaba diciendo, queridos amigos, lo encontramos en todas partes, ¿verdad? En todas partes, lastimosamente. También eso lo encontramos en el aspecto religioso. ¿Cuántas religiones también, verdad? Nadie entendé, diga tú ya mongueta, diga tú ya dialoga, añahuireía lleva, cerramos las puertas de los hermanos, ¿verdad? Y muchas veces por envidia, ¿verdad? Y estas son las cosas. Ya ahí se añade el pan nuestro de cada día, con la pan nuestro de cada día. Pero con ahora no te venía de ni mañana, allá va ya ya calcular ya esa, ya por andu venían de árabe, va esa pañantilla ya por va esa para ya porque esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Dentro del caminar cristiano, porque esto es lo esencial, ¿verdad? Y esto es lo que Dios al final de cuentas nos pide. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si después pierde lo esencial y lo fundamental, que es su propia felicidad, su propia vida? Aquí entonces nosotros nos preguntamos si andaba David en el espíritu o en la carne cuando fingió verdaderamente esta locura. Es decir, ¿cómo hace David para poder fingir esto? O sea, ¿qué estrategia? Este es el accionar de Dios, este es el accionar simplemente de un David que busca la técnica para poder zafarse de la situación en la que se encontraba. Y muchos, ¿verdad?, opinan y dicen, no, David ahí es por su, ella la italiana, por su furbizia, ¿verdad? Entonces, por su capacidad, ¿verdad?, de saber zafarse de situaciones como la que nosotros estamos encontrándonos aquí, ¿verdad? Entonces, como confiando en sí mismo, Shela Shebalea, Sheika Tuta Anseco Aui, Sheika Tuta entonces a disparar esta situación, estamos entonces a Cañeja, estamos a salvar, lleva, bueno. Eso entonces sería como confiando simplemente en su misma fuerza. Imagínense que estamos luchando nada más y nada menos que contra todo un ejército, toda una nación. David está luchando aquí contra Saúl y su ejército. Pero sin embargo también, si nosotros miramos un poco el Salmo 56, antes de que David escapara, y tiene sentido, ¿verdad?, que Yahvé verdaderamente estaba guiando a David para tomar una ruta de escape. Pero que de cierta forma, como nosotros sabemos, siempre es un poco un camino de humillación, ¿verdad? Porque digo, de la de balea, de la de ejército, donde siempre le vence, de leo ese y va a ver pero te encontrás con las manos vacías. ¿Por qué? Y porque te han sacado todo, no te permiten nada. Entonces, esta es una oración confiada en medio de la persecución. Esto se le atribuye, ¿verdad?, según la melodía de David, dice Mictán, cuando los filisteos se apoderaron de él en Gad. Cuando los filisteos se habían apoderado de David en Gad. Entonces aquí aparece, ¿verdad?, este Salmo 56. Vamos a leer un poquitito para que también entremos un poco en esta sintonía. Ten piedad de mí, Señor, porque me asedian. Todo el día me combaten y me oprimen. Mis enemigos me asedian sin cesar. Son muchos los que combaten contra mí. Cuando me asalta el temor,
Yo pongo mi confianza en ti, Dios Altísimo. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Él y ya no temo que pueda hacerme un simple mortal. Me afligen constantemente con sus palabras, solo piensan en hacerme daño. Conspiran, se esconden y siguen mis rastros, esperando la ocasión de quitarme la vida. ¿Podrán librarse a pesar de su maldad? Derriba a esa gente, Dios mío, con tu enojo. Tú has anotado los pasos de mi destierro, recoge mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no está todo registrado en tu libro? Mis enemigos retrocederán cuando te invoque. Yo sé muy bien que Dios está de mi parte. Confío en mi Dios y alabo su palabra. Confío en Él y ya no temo. ¿Qué puede hacerme los hombres? Debo cumplir, Dios mío, los votos que te hice. Te ofreceré sacrificios de alabanza, porque tú libraste mi vida de la muerte y mis pies de la caída, para que camine delante de Dios en la luz de la vida. Salmo 56. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Mientras los guardianes disfrutaban del agua que era traída de una fuente que distaba 10 kilómetros, los mismos prisioneros que la acarreaban sucumbían ante la sed abrasadora porque sus verdugos no les proporcionaban una sola gota, y en los días precedentes ya habían muerto varios por esa causa y por las terribles condiciones en que trabajaban, por las extenuantes jornadas y las vejaciones a las que eran sometidos. Desesperados, los presos acudieron al Papa Clemente, quien desde que fuera condenado por el emperador Trajano a trabajos forzados en esa cantera de Quersoneso en Crimea, era el padre amoroso que los guiaba, consolaba, cuidaba a los enfermos, enterraba a los muertos, y con su palabra esclarecedora y llena de esperanza, había logrado la conversión de cientos de sus compañeros y afianzado la fe de los que, como él, estaban allí por ser cristianos, y ahora todos le pedían que les calmara su sed. Entonces el Santo Padre clamó al cielo por agua, y cuenta Eusebio de Cesarea que al instante surgió de una roca un fresco manantial que en adelante apaciguó la resequedad de las víctimas y de los victimarios, la mayoría de los cuales fueron bautizados por el Papa Clemente en la misma fuente. San Clemente, nacido en Roma varios años después de la crucifixión de Jesús, era hijo de un senador llamado Faustino, quien deseaba que fuera su heredero político, y por eso recibió una educación acorde con su condición social, que incluía el dominio del idioma griego, de la literatura latina, de la oratoria y de la jurisprudencia, materias que le eran necesarias para el futuro de su carrera pública. Sin embargo, todo cambió cuando, por intermedio de algunos de los criados de su casa, se fue impregnando del mensaje evangélico y se mudó al cristianismo. Al llegar San Pedro a Roma, se convirtió en su seguidor incondicional, se nutrió de su bondad, su sabiduría y de la doctrina genuina recibida por el apóstol directamente del Salvador. Y al cabo de algunos años, San Pedro lo ordenó obispo, y entonces, de hecho, San Clemente se ganó un lugar entre las figuras más prominentes de ese cristianismo en gestación, e inclusive San Pablo, que ya esperaba su juicio en Roma, lo reconoció como su coadjutor evangélico. Por eso, tras el martirio de los dos pilares de la Iglesia, incidió en las elecciones de los siguientes papas, San Lino y San Anacleto, segundo y tercero respectivamente en la línea de sucesión apostólica, y que también fueron mártires. Y a continuación le tocó a él recoger el báculo de San Pedro en el año 88, y de entrada tuvo que sofocar un conato de rebelión en la iglesia de Corinto, cuyo dominio se lo disputaban dos facciones clericales a las que les impuso su autoridad papal mediante una memorable carta a los corintios, texto que, de acuerdo con el parecer de algunos doctores de la Iglesia, es el primer documento canónico de la historia eclesial con carácter y consistencia de encíclica
al que aún se le considera como el fundamento primigenio de la primacía universal del Papa. En sus 9 años de pontificado, San Clemente organizó la comunidad católica romana en 7 distritos que eran regentados por igual número de diáconos, mandó a elaborar cuidadosamente las actas de los mártires, restableció el sacramento de la confirmación según lo estipulado por San Pedro y ordenó que todas las oraciones fueran rematadas con la palabra amén. Al parecer su influencia fue decisiva en la conversión de muchos nobles romanos, lo que despertó la furia del emperador Trajano, quien lo condenó a trabajos forzados en Crimea, por lo que se vio obligado a renunciar. De hecho, San Clemente es reconocido como el primer papa dimitente, y en su exilio prosiguió su labor evangélica que alcanzó el culmen cuando hizo brotar agua de la roca, milagro que le costó la vida. Porque al ver los comandantes que sus subalternos se habían convertido al cristianismo y muchos desertaban, ordenaron que San Clemente fuera lanzado al mar con un ancla atada al cuello para que su cuerpo no pudiera ser rescatado. Y tal orden se cumplió el 23 de noviembre del año 97 de nuestra era. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Clemente que reafirme nuestra fe aún en medio del peligro. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado.
vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, como siempre, nuestra reflexión, la reflexión bíblica. Cuando Ñande ayuda formal, y lleva que todas muestras, Ñande la lleva guatamía veí, allá en ese papel Ñande Yara, Ñande la jote, ese papel Ñande Yara, esa caña de Ñande, cómo llevar adelante nuestra comunidad, cómo llevar adelante lo que significa el aspecto de la polis, operar con la polis ica, política, referente ica, referente a la polis. Y esto es lo que estamos nosotros viendo aquí. Esta es una forma como David está corriendo, esta es una forma como David se está escapando, y en estos últimos versículos David se tomó muy a pecho las palabras del rey Aquís y tuvo miedo de Aquís, rey de Gat, entonces se hizo pasar por loco. Upeala de Yaeshain. Entonces él busca de cierta manera. Y nos habíamos preguntado, aquí David estaba actuando simplemente por su furbicia, es decir, porque iletradito, ya está iletrado formal, entonces simplemente por su capacidad humana de saber defenderse. Esa es una pregunta, ¿verdad? Muchos de los autores bíblicos, muchos de los estudiosos, mejor dicho, de la Biblia dicen, sí, a ver, David ella caina lleva ella para ibanle va ella va peñan de yaro muy bama este pupe maoi peñe ame lleva pe iña petumen va ella va olla pona cómo tiene que salir de las situaciones difíciles. Se hizo pasar por loco públicamente y se puso a divagar delante de ellos, arañaba las puertas, dejaba correr la saliva por la baba lleva. Es interesante, ¿verdad?, cómo el narrador nos va contando esta historia, ¿verdad?, cómo David se va presentando. David le transforma la yapoina porque se tiene que defender. Ya ha escapado bastante, ya pudo zafarse también de las manos de Saúl. Ahora se encuentra en las manos de Aquís. Él va ahí, oye, por Escaina, Oseina. Él quiere entrar, quiere estar ahí. Pero con esto, justamente, después primero se le perdona la vida, porque aquí le dice, pero no ven que se ha vuelto loco, ¿a qué me lo han traído? Entonces aquí ya le deja libre. Por una parte, como dejándolo entonces para que esté tranquilo David. Y entonces en el Salmo también, en el Salmo 34, ya leo y ve el Salmo 56, ¿verdad?, que nos ayudaba y que nos hacía entender todo lo que significa también la situación del peligro. Ahora queremos leer un poco el 34. El 34 que va también describiendo, dice David, cuando se fingió demente delante de Abimelech y tuvo que irse echado por él, tuvo que correr. Se defendió ciertamente
pero oye, ayer me vemos se llega y pego y tal iré, pero me digo pechucado se pega para vendo ya pues bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Glorifiquen conmigo al Señor, alaben su nombre, todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y su rostro no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor, felices los que en Él se refugian. Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. Vengan, hijos, escuchen, voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? Guarda tu lengua del mal y tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y practica el bien, busca la paz y sigue tras ella. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor los libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. La maldad hará morir al malvado y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. Qué interesante. Esto entonces es atribuido, ¿verdad?, a David ciertamente, después posteriormente, pero en este caso a David. Bendeciré, ¿verdad?, al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. David entonces está especialmente gozoso por una parte, porque Yahvé lo libra de la muerte, lo libra del desastre que el mismo David provocó. La maravillosa bondad de Yahvé se muestra cuando nos libra, cuando realmente no lo merecemos. Aquí estamos viendo entonces claramente, ¿verdad?, o esa caña de nos libra. A pesar que decíamos, David, él se buscó él mismo, porque él fue hacia Gat, encima llegó la espada de Goliat, ese lugar donde nació Goliat, ese lugar donde todos aplaudían y querían a Goliat, y nada menos y nada más que el mismo asesino de Goliat, quien lo había decapitado en el valle del Terebinto, estaba entrando en la ciudad de Gat. Pero por eso él canta de nuevo: bendeciré al Señor en todo tiempo, porque Él me ha salvado de esta situación tan difícil. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.